Bien, estudiantes, buenos días con todos. Esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando la parte número 3. ¿Y quién es la parte número 3? Las razones trigonométricas de ángulos agudos. Pero el día de hoy vamos a trabajar la parte número 3. Como primer punto tenemos la razón trigonométrica secante. La razón trigonométrica secante. Profesor, aquí está nuestro triángulo rectángulo, el ángulo beta. El que se opone al ángulo ya sabemos que sería el cateto opuesto. Él sería el cateto adyacente y el que se opone a 90, profesor, sería la hipotenusa H. Muy bien, profesor, nuevamente, el que se opone al ángulo beta, el cateto opuesto. Cateto adyacente y el que se opone a 90 sería la hipotenusa H. Ahora, profesor, entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular la secante del ángulo beta? Simplemente va a ser la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Nada más, cada vez que me piden la secante de cualquier ángulo, profesor, sería la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Ahora, profesor, ¿y cómo se lee? Secante del ángulo beta. Esto viene en los libros o también en los ejercicios. Y profesor, sería secante del ángulo beta. Bien, vamos a pasar un ejemplo. Nos está pidiendo la secante de beta. Ya, muy bien. Vamos a colocar por aquí la secante del ángulo beta. Muy bien. Profesor, ¿a qué es igual a secante? Sabemos que sería la hipotenusa, profesor, entre el cateto adyacente. Excelente. Ahora, profesor, en nuestro triángulo, aquí está el ángulo beta. Tenemos que reconocer quién es la hipotenusa. Profesor, la hipotenusa sería 13. Ya lo tenemos. El que se opone al ángulo, el cateto opuesto, no nos interesa porque nosotros queremos el cateto adyacente. Por lo tanto, profesor, él sería el cateto adyacente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar nada más. Secante, profesor, del ángulo beta. ¿A qué va a ser igual, profesor? La hipotenusa, ¿cuánto sería la hipotenusa? La hipotenusa 13 y el cateto adyacente, profesor, sería así. Y eso sería, profesor, la respuesta para el ejemplo de la razón trigonométrica secante. Ahora, profesor, vamos a pasar ahora a la razón trigonométrica cosecante. Profesor, razón trigonométrica cosecante. Aquí está nuestro triángulo rectángulo, profesor, el ángulo teta. Ahora, el que se opone al ángulo, profesor, sabemos que es el cateto opuesto. Él sería el cateto adyacente. Y la hipotenusa, profesor, está el que se opone al ángulo de 90 grados, que sería la hipotenusa. Ya conocemos los elementos. El que se opone al ángulo, cateto opuesto. Él sería el cateto adyacente. Y el que está frente a 90 sería la hipotenusa H. Bien, ahora, profesor, entonces, ¿cómo podemos calcular la cosecante de cualquier ángulo? Sería, profesor, la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Cada vez que me pidan, profesor, la cosecante, debe ser la hipotenusa entre el cateto opuesto. Muy bien. ¿Y cómo se lee, profesor? Cosecante del ángulo teta. Cosecante del ángulo teta. Muy bien. Vamos a pasar a un ejemplo. Y nos está pidiendo la cosecante del ángulo teta. Entonces, por aquí voy a colocar, profesor, la cosecante del ángulo teta. ¿Y cómo se calcula, profesor? Aquí lo tenemos, la hipotenusa entre el cateto opuesto. Muy bien. Entonces, en nuestro triángulo tenemos que reconocer quién es la hipotenusa. El que se opone a 90, profesor, sería la hipotenusa H. Excelente. El que se opone al ángulo, profesor, sería el cateto opuesto. Excelente. Entonces, simplemente vamos a reemplazar
lo que nos estaba pidiendo. La cosecante del ángulo θ. Profesor, ¿cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa sería 5. Profesor, la hipotenusa sería 5. Y el cateto opuesto sería, profesor, 3. Y eso sería, profesor, la respuesta para este segundo ejemplo. Bien, estudiantes, y eso fue la parte de la teoría.